Salve. Hay un ya muy conocido, creo, al menos en España ha tenido mucha repercusión y aquí se ha distribuido, aunque siendo de la editorial extraordinaria Ciruela para los bolsillos argentinos, por suerte lo compré tiempo atrás, me lo regalaron, que es el libro de la española María Elvira Roca Barea, que es Imperiofobia y Leyenda Negra. Ahí viene el subtítulo, con el subtítulo viene el problema, parafraseando: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. El libro es recomendable, recomendabilísimo. Muy bueno. Creo que la historiadora esta ya tiene algún otro más. Pero bueno, el libro ya es muy recomendable. Y me sumo a la recomendación. Ahora bien, hay una cosa que no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo. Tal vez no lo haya leído más minuciosamente. Pero, por un lado, es un libro que se suma muy bien. Hay una nueva camada, una nueva ola, con perdón de la palabra, de revisión histórica de la así llamada leyenda negra antiespañola, ¿no? Leyenda negra antiespañola, anticatólica, ya que son hermanas gemelas. Leyenda negra y antiespañola y anticatólica es lo mismo. Y si no es lo mismo, deberían ser lo mismo. Quiero decir, deberían ser lo mismo para aquel que o aquella que toma una posición crítica. Cosa que en el caso de esta historiadora es así. Como por nuestra parte siempre hemos participado de esa tendencia, ¿no? Luchando a nuestra manera sobre la leyenda negra antiespañola, anticatólica, que siempre hemos comparado, cosa que, bueno, esto corre por nuestra cuenta, ¿no? La leyenda negra anti-Hollywood. Hay dos grandes leyendas negras. La leyenda negra antiespañola, anticatólica, y la leyenda negra con el Hollywood clásico. Cosa que aquí también la señora Barea toca. Ella confiesa que de cine nada, pero hace unas notas al pie con respecto a ciertas películas del Hollywood clásico, ¿no? Que, usando datos o nota bene de otra historiadora conocida, que creo profundamente equivocadas y que me gustaría en una parte comentar, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo voy a comentar. Por ejemplo, cita entre las películas, digamos, de Hollywood, lo que se llama así en general Hollywood, ya lo cual es un error. Bueno, es un error dentro de nuestra teoría, el Hollywood clásico del Hollywood autoconsciente y del Hollywood de hoy, que es meramente, salvo excepciones, un suburbio de Los Ángeles. Por ejemplo, menciona el Cid, de 1960, de Anthony Mann, con Charlton Heston, Sofía Loren, doña Jimena. Recuerdo que dos amigos míos, críticos de cine, ya lamentablemente o afortunadamente idos a un mundo mejor, que eran hermanos, Manolo y Pachín Marinero, creo que Pachín, en una crítica, en una revista que salía hace 40 años, llamada Casablanca, decían hablando sobre el Cid de Anthony Mann, decían que si se sumara a todos los directores españoles de la historia y a todos los actores españoles de la historia, jamás podrían hacer ni la 10ª parte de algo tan extraordinario como el Cid de Anthony Mann. Anthony Mann, por cierto, era Anthony Hoffman, ¿no? Un director que cuenta la leyenda que cuando se enojaba en mitad de los rodajes, insultaba en yiddish. Y de lo español debía saber bastante, porque estuvo casado, feliz de él, durante 10 años con Sarita Montiel. Así que bueno. Ahí ya viene una confusión que me gustaría, en otro momento, si les parece, hacemos una charla dedicada a esto, ¿no? A cierta, ¿cómo podemos decir? A cierta contraleyenda que termina tragándose otros sapos. O sea, por un lado expele unos sapos, ¿no? Elimina unos sapos y por otro lado se compra otros. Cosa que está pasando bastante en lo que podríamos llamar historia con tendencia tradicional,
católica, mediterránea, revisionista, si queremos, aunque aquí la palabra en la Argentina ha sido un poquito trasegada. Pero bueno, pero acá otra cosa, ¿no? Que es imperiofobia. Entonces, para la señora Roca Barea, la leyenda negra, anti-española, contra el imperio español, es lo mismo de cualquier imperio. Esto es similar a una fobia que se tiene a cualquier imperio, ¿no? Sea el inglés, el norteamericano, el ruso, el chino, el mongol. Y ahí estamos totalmente en desacuerdo, porque sostenemos que hay una profunda diferencia entre imperio e imperialismo. Y entonces estoy convencido que para defender una buena causa, que en buena medida la defiende con gran erudición, con una prosa muy llevadera, ¿no? Con el humor necesario para tocar en estos temas, ahí creo que hay un error, que es en general que se tiene fobia o envidia a cualquier cosa que se llame imperio. Y una cosa es el imperio, otra cosa es el imperialismo. Imperio. El concepto de imperio, todo concepto es polémico, decimos una vez más, y tiene una raíz semántico-etimológica que clásicamente es también simbólica. Uno de los problemas de la deseducación de esta genealogía del descenso es separar ambas cosas. O sea, separar por un lado la lectura o visión o interpretación etimológica, semántica, y por otro lado su relación con lo simbólico, ¿no? Esa es una de las tantas divisiones que hace el pensamiento liberal, positivista y hoy global. Imperio es una resolución, una suerte de hallazgo, un elemento heurístico, una salida heurística, un elemento heurístico, ¿no? O sea, algo que no que se descubre por casualidad como el serendipity, sino algo heurístico, de heurísticos, de ahí viene eureka, ¿no? Algo que se halla, se encuentra, pero porque se lo va a buscar. No es que se está paveando por ahí. Y es bueno, tras las guerras civiles, el asesinato de César, la batalla de Actium, entre las fuerzas de Octavio y de Marco Antonio y Cleopatra, etcétera, etcétera. No tan etcétera porque todavía, como tantos momentos de la historia, todavía estamos peleando ahí, ¿no? Es otro de los momentos en los cuales hay que decidir. Desde luego, mis votos son afortunadamente, para la victoria en Actium, sino el imperio romano, o Roma, o Europa, y nosotros mismos nos hubiéramos orientalizados, si hubiera ganado el bando de Marco Antonio y de Cleopatra, más bien de Cleopatra. Bueno, entonces, Octavio, que asume el poder, ha sido vencedor, etcétera, etcétera, ¿no? Es sobrino de César, es heredero de César, bueno, etcétera, etcétera, tiene que tomar ya un poder personal, vertical, si queremos absoluto. ¿Cuál es el problema? Que hasta ese momento se venía llevando dos cosas: un gobierno senatorial, ¿no? Más que democrático, senatorial, ¿no? Con diferentes estamentos, ¿no? La plebe, el patriciado. Pero acá es necesaria una nueva figura, la cual debería ser ya tradicionalmente, milenariamente, la del rey, Rex, la del Basileus. Pero ¿qué pasaba? En Roma estaba prácticamente desde el comienzo por Tarquino el Soberbio, que había sido nefasto, uno de los primeros reyes de Roma, pero alguien que había sido siniestro. Entonces la figura del rey como poder absoluto central era algo tabú, literalmente tabú, de manera hasta religiosa. Bueno, todo es religioso, pero de manera un tabú. Entonces, no, ante este aparente callejón sin salida, digo aparente porque, bueno, el genio político es aquel que logra también esto, el genio histórico también, ¿no? El genio filosófico histórico.
Entonces ahí Octavio, que pasa a llamarse Augusto, César Augusto, recrean la idea de imperio, imperium, que no es un rey, o no es la figura de lo que significa un rey, pero tampoco se vuelve a un gobierno, digamos, de tipo senatorial. Así que el imperio, el concepto de imperio, nace desde luego en Roma, ante una necesidad histórica, coyuntural, pero también simbólica. Tiene que articularse, no, tiene que acuñarse, reconfigurarse una nueva figura de este poder. Este imperio, el imperio romano, tiene una continuación imperial, o sea, en Carlomagno, hacia el año 800, que reconstruye todo esto que un poco, más la llamada Edad Oscura, los primeros siglos de la cristiandad, y luego lo que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico, que a su vez derivará vía la dinastía o la Casa Habsburgo en el Imperio Habsbúrgico, que ahí está, conocido también como Imperio Español, pero es el Imperio Habsbúrgico. Y esto es un imperio, a diferencia de su degeneración, literalmente, degeneración, corrupción, que es el imperialismo. ¿Cuál sería la diferencia para no dar tantas vueltas? Aparte de esta acuñación, porque es importante o fundamental la idea de cómo se acuña, cómo aparece. ¿Se aparece por azar, ¿no? O aparece por una necesidad, ¿no? Y esa necesidad además se vuelve concepto. El imperio, o la idea imperial, como en ese libro o ensayo de Menéndez Pidal, la idea imperial de Carlos V, que es fundador de la rama habsbúrgica en España, esto es lo que llaman allí los Austria, es totalmente diferente a aquello que aparece a partir del siglo XVII, XVIII y sobre todo XIX en el mundo anglosajón, anglo-norteamericano y primero inglés. ¿Cuál es la diferencia? Primero es una cosa, algo fundamental, ¿no? Aunque me repita o lo repita, es algo fundamental. Para esto, para entender esto, encuadrar esto, hay que tener presente, puede estarse en contra de luego, mantener una visión trágica de la historia, no una historia progresiva, progresista, donde vamos no sé qué cosa. ¿A qué voy? Que la diferencia entre el imperio romano, Sacro Imperio, Imperio Habsbúrgico, Imperio Austrohúngaro y el imperialismo inglés, holandés o norteamericano hoy en día, para ser comprendido, hay que aceptar o tener presente la idea trágica de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Porque alguien puede decir con ese facilonguismo, ¿no? Ese facilonguismo que se ha instalado, porque por un lado tenemos el progresismo, ¿no? Un progresismo cada vez más laxo, chirle, ¿sí? Como una especie de ameba, parece como los relojes blandos de los cuadros de Dalí, ¿no? Como que se esté diluyendo al sol, esperemos que diluyendo bajo el sol mediterráneo. Frente a eso, también de manera numéricamente aquí creciente, tenemos un renacido cualunquismo. Esto es frente al progresismo, que como tiene más agujeros que un queso Gruyère, hay como una respuesta cualunquista, como se dice en Italia, cualquier cosita. Más sí, todo el tiempo pasado, todo tiempo fue peor, el poder siempre corrompe, es toda una porquería, es todo igual. ¿Sí? Una versión más o menos un tanto más extensa de que se vayan todos. Por supuesto, el que se vayan todos es lavarse las manos. Y lavarse las manos con agua sucia encima. ¿A qué vamos en esto? Que por supuesto alguien va a decir, bueno, pero la diferencia que va a hacer o que intenta hacer falta entre el Imperio Romano o el Imperio Habsbúrgico, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Habsbúrgico, austríaco, español,
También tuvo, obviamente, al igual, ¿cuál sería la diferencia? Si vamos a una cuestión, como podemos decir, meramente no trágica. Bueno, Julio César invadió las Galias, tal vez si lo viéramos del lado de los germanos o de los hispanos o los lusitanos o las provincias romanas es lo mismo. Al fin y al cabo también es lo mismo Hernán Cortés en México y Estados Unidos en Vietnam, o Estados Unidos hoy en día, ¿no? O Inglaterra que arrasó la India, arrasó casi todo el mundo. Es lo mismo si lo vemos en cuanto que hubo violencia. Bueno, se supone que la violencia es la partera de la historia, ¿no? Así que para empezar, como base, hay que tener o sostener o mantenerse entre una visión trágica de la historia. Esto es que no hay una historia feliz. Hay determinados acontecimientos y dentro de eso trágico, de eso limitado, de esas acciones humanas limitadas, intentar, sí, trazar las diferencias. Bueno, entendido lo anterior, entendido estando de acuerdo en lo anterior, y si no se está de acuerdo, bueno, es polémico. Esto es parte de la polémica de la historia. Si no se está de acuerdo en lo anterior, lo que digo, y se tiene otra posición, se estaría de acuerdo con lo que nosotros decimos. ¿Cuál es? La historia es trágica. Porque si se me opone o se nos opone a esta visión otra, sería trágico. ¿Sí? Si no, sería una historia paradisíaca. Dice, bueno, no es una conversión religiosa, que también es trágica, por cierto. Entonces, la diferencia es muy sencilla. El imperio romano y su continuidad, el Sacro Imperio Romano-Germánico y el imperio habsbúrgico y hasta el imperio, o sea, ese último capítulo, lamentablemente, que es el imperio austrohúngaro, derrotado en 1918, la llamada Primera Guerra Mundial, o como le gusta decir a Junger, y yo siguiendo la Primera Guerra Civil Mundial, se diferencia del imperialismo en que el imperio lleva cosas, pero lleva cosas en sentido general, cultural, para todas estas provincias, no colonias. Los imperios toman tierras, crean un nomo, cercan, toman tierras, desde luego, se expanden. Pero estas son provincias, no son colonias, las cuales van teniendo no solo igualdad o van adquiriendo igualdad de derechos, de ciudadanía y de todo eso, muy temprano en el caso de Roma, por cierto, históricamente, sino que a su vez participan de determinados valores. Esta es otra cosa que a veces está en discusión, si usar la palabra, lo vamos a dejar. Valores, fundamentos, que también son llevados, trasladados y gozados por estas provincias y no colonias. Esto es canónico, esto decirlo, el derecho romano, ¿no? Pero las carreteras, los acueductos, el teatro de Plauto, ¿sí? Los hexámetros de Virgilio, ¿no? Y España, y aquí iríamos nosotros, España, o la España habsbúrgica, o la España de los Austria, bueno, crea las provincias, no las colonias, del imperio americano, del imperio hispanoamericano, lo que luego se llamaría latinoamericana. Bueno, en resumen, de México en adelante, son también provincias, no colonias. ¿Por qué? Bueno, no solo por el idioma que hablamos, sino por derechos, por cultura. O sea, no es que simplemente se dice que se llevaba el oro y la plata y todo eso, sino que además se traía determinados valores, derechos, culturas, a partir de eso que se llama un imperio. Es un imperativo. Y siempre tiene tanto el imperio romano, digamos el imperio precristiano como el imperio cristiano, católico, es un imperativo, es un deber. Uno está impulsado por eso. Obviamente aquí el marxista, pero un poco el marxista cuadradito, admitamos, ¿no? Diría, bueno,
¿no? Lo hace también por apetencias de producción de dinero. Bueno, nada es químicamente puro, la historia no es químicamente pura. La diferencia es que se da a cambio. Los imperios dan algo a cambio, siguen dando a cambio. El idioma que nos estamos expresando es algo a cambio. El imperialismo no da absolutamente nada. Podemos decir más allá, y no estamos diciendo desde luego que todos los conquistadores o soldados españoles, que no eran todos españoles por cierto, pero bueno, Magallanes, Gaboto, en fin, eran todos unos santos y unos héroes, bueno, santos es otra cosa, unos héroes, desde luego, por ejemplo, y esto es admitido también por historiadores o por posturas histórico-filosóficas, políticas como las nuestras. Una cosa es Hernán Cortés y otra cosa es Francisco Pizarro, son personas totalmente distintas, pero distintas también en sus actitudes éticas, políticas. Pero el imperio trajo, por ejemplo, no solo la lengua a la que estamos hablando, sino la arquitectura barroca, el pensamiento barroco, la música y todo eso. Claro, ya que estamos acá, contó hasta 1763 con una rama, un brazo armado espiritual, pero que también cuando era necesario era un brazo armado bélico, que era la Compañía de Jesús. Y hay un cambio. La señora, para volver, no recuerdo bien, creo que sí lo hace, pero creo que lo hace un tanto, no diría tímidamente, porque es una historiadora, además la he escuchado hablar para nada tímida, me parece muy bien. Pero creo que no hace la diferencia suficiente entre el corte que se produce a partir de la Guerra de Sucesión y cuando los Habsburgo o los Austria son derrotados y se impone esa dinastía extranjera francesa de los Borbones. Una de cuyas primeras medidas fue la supresión de los jesuitas. Otra diferencia también fundamental. Y sí hay cierto tipo de conducta reprensible contra los aborígenes o de explotación, ahí sí comienza a darse. Pero hay que hacer fundamentalmente esta diferencia. Yo, francamente, no en la India, porque no necesitaban ningún tipo de ayuda inglesa para el Bhagavad Gita o el Taj Mahal, ¿no? O para los Upanishad. Pero francamente, Inglaterra, ¿qué dejó en las colonias africanas? ¿Y qué dejó en Medio Oriente? En Medio Oriente dejó un polvorín que todavía sigue estallando. ¿Qué dejó? ¿Y Estados Unidos qué dejó? Siempre he dicho, me permito repetirlo, si Estados Unidos y el imperialismo norteamericano hubiera llevado o extendido no la Coca-Cola y el puritanismo, no a Henry Ford, sino a John Ford, o los valores de Howard Hawks, ahí yo sería partidario, pero no llevó eso. La diferencia es que, vamos a decir España, los Habsburgo, los Austria, compartieron también su cultura, sus leyes, su idioma. De manera perfecta, no, porque eso no existe. Pero sí lo hicieron en gran medida. En cambio, el imperialismo es solamente apropiación, es solamente exterminio. Y esto tiene que terminar de entenderse, pero terminar de entenderse incluso empíricamente, de manera hasta estadística. El mundo aborigen, para decirlo en términos clásicos, donde que estuvo o que formaron parte, fueron provincias del imperio habsbúrgico, de los Austria, el imperio español, si queremos, el genocidio no se produjo. Sí comienza a producirse, ¿no?, cierta actitud cruel o negativa con los indígenas, con los aborígenes, a partir de este cambio de la dinastía borbónica y sobre todo por los jesuitas. La película, repito, la película La Misión es una porquería como cine, pero es muy, muy clara, explícita y concreta y sabia con respecto
a el elemento histórico. En cambio, en Estados Unidos, ¿quién quedó? Debe haber quedado algún Sioux, algún Cheyenne por ahí que están exhibiendo. Fíjense, como además dice un historiador francés, para citar otro de la Ecumene, Jean Sévillat, de Le Figaro, al menos en la época que lo leía, trabajaba en Le Figaro, estadísticamente, fíjense, la población de México para abajo, los caracteres físicos, los rasgos, la cultura, el idioma. El aymara que habla nuestro amigo vecino Evo Morales, ¿quién lo conservó? Se conservó así, ¿no? El guaraní en Paraguay, los idiomas autóctonos. No creo que, por ejemplo, paseándome por, no sé si me pasearía por otro lado, por Dakota del Norte o del Sur, ¿no? Quedó el nombre, había una tribu Dakota, creo que lo único que quedó. Entonces, seamos, no sé si serios, porque, ¿no? Si no, seamos justos, seamos trágicos. Es algo absolutamente diferente. Una cosa es el imperio y otra cosa es el imperialismo. Y la imperiofobia no es así. Una cosa es imperiofobia, que creo que no existe eso. Creo que no existe, no hay una suerte de fobia, una especie de morbo, de enfermedad per se, sino una diferencia con respecto a los diversos formas de cultura, de tradición y de historia. Entonces creo que este libro, la señora, ha mezclado las cosas. No es que a España, a la leyenda negra antiespañola la vamos a vacunar, la vamos a cuidar, pues bueno, soy el mismo tipo de, ¿cómo es?, de envidia que se tiene al imperio norteamericano, se tuvo al imperio inglés. Perdón. Con amigos así, quien necesita enemigos. Me parece que esta defensa es subir la escalera que baja, porque no hace una diferencia entre imperio e imperialismo. Y esto es algo fundamental. Y en casa, aquí en la Argentina, el entender, lo que nosotros llamamos entender, el aceptar esto, en todo caso investigarlo previamente y no caer en una suerte de cacofonía histórica, es no de fundamental, es de urgentísima importancia. Pues si no sabemos dónde estamos parados, entonces terminamos conformándonos con eslogan, conceptos, y sin saber de dónde venimos. Recordemos otra cosa, algo fundamental, yéndonos de la historia, hermano, es imposible irse de la historia, pero digamos en literatura o en cine. Los españoles y hasta los italianos y los argentinos siguen haciendo películas revisionistas. En sentido no crítico, sino negativo de sus tradiciones. En cambio, Inglaterra, Estados Unidos no ha cambiado absolutamente nada de eso. Absolutamente. Absolutamente. No hace mucho, 10 años atrás, yo vi un film, bueno, bochorno de película, Elizabeth, sobre nada menos que la reina Isabel, la exterminadora de católicos. ¿Y cuál era la autocrítica? Eso yo vi algunos capítulos, porque la verdad hay que tener un estómago, yo soy un hombre anciano, ¿no? The Crown, La Corona, donde había crítica, había algún tipo de crítica a estos, encima usurpadores de la corona o de lo que quiera de la corona inglesa, que por supuesto pertenece a los Estuardos. No, ninguna. Entonces, al contrario, el mundo latino, mediterráneo, católico, sigue hundiéndose y haciendo autocrítica. Mientras el otro bando, porque es otro bando, sigue siendo otro bando, no hace ninguna autocrítica. Entonces acá hay ignorancia, imbecilidad o algo peor, que es bastardía. Busquen esto.
Chequeé, revísenlo con respecto a la literatura, todo eso. Ya esto viene pero muy lejos. La leyenda negra comienza desde que nosotros existimos como diferencia del mundo nórdico, anglosajón, luego protestante, liberal, lo que fuere. Novelas como yo, Claudio Robert Graves, ya que estábamos hablando del fundador del concepto de imperio, César Augusto, está presentado como un infeliz, carente de toda inteligencia, de todo eso, dominado por su mujer, Livia, ¿no? Por supuesto envenenadora, porque viene siempre la leyenda negra con respecto a eso, ¿no? O sea, todas nuestras mujeres, ¿no? Fueron envenenadoras, Lucrecia Borgia, y por otro lado no. Entonces ahí es donde hay que poner la base, ¿cuál es la diferencia entre imperio e imperialismo? Hay o hubo una suerte de transmisión de algo que no era necesaria y solamente material, que lo era obviamente. ¿De qué? De estos críticos de qué viven, de poesía, del aire, por supuesto que también estaba, y nuestra posición o nuestra tendencia o nuestra tradición jamás niega el factor material. Pero también había otra cosa, que todavía no puede no percibirse, puede hasta gozarse con extremada claridad, mientras que en el otro lado no es así. Entonces, cuando se dice así imperialismo, no unan eso con imperio. ¿A quién es este que está diciendo? No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la historia. Porque si unen imperialismo con imperio, salen al campo de batalla, al ruedo, para decirlo en términos españoles, soy un poco incorrecto, bueno, entonces está volviendo incorrecto. Si no salen al ruedo, salen al campo de batalla totalmente limitados. Repito, salen al campo de batalla con un brazo o los dos ya a esta altura atados a la espalda, que es el pasado, nuestro pasado común. Y con ese pasado común nos sostenemos. Ese pasado común entendido, asumido, incorporado, es tan importante y a veces más importante que tantas tropas, tantos aviones, tantos ejércitos y todo eso. ¿Por qué? Porque teniendo eso previamente, manteniendo eso previamente, continuando eso es lo que luego da lugar a ejércitos, armas de todo tipo. Porque en todo caso, esas armas o esos ejércitos pueden también tener en sus espaldas un pasado, una visión del mundo, una atmósfera mental, espiritual en común.